Y a unas horas de que se diera luz verde en Estados Unidos para continuar con la aplicación de la ley SB4, una corte de apelaciones suspendió indefinidamente esta medida. A unas horas de haber entrado en vigor la ley SB4 en Texas, una corte de apelación bloqueó la aplicación de dicha medida en el estado. La polémica ley establecía que la policía y cualquier otra fuerza de seguridad podían arrestar, encarcelar y hasta deportar a nuestro país a toda persona sospechosa de ser indocumentada. Situación que, a decir de políticos estadounidenses y la propia Casa Blanca, atenta contra los derechos humanos de la comunidad migrante. Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que esta medida pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando así la separación de familias y discriminación. Alicia Bárcena, titular de la dependencia, calificó la medida como xenofóbica y discriminatoria, por lo que alertó que México y Estados Unidos podrían enfrentar un momento crítico de volver a ponerse en marcha dicha ley. Bárcena también reiteró el derecho legítimo de México por proteger a sus connacionales en Estados Unidos y establecer sus propias políticas de internación a su territorio. Hay que señalar que la tarde de este miércoles la Corte Federal escuchará los argumentos del gobierno estadounidense para aplicar o frenar de manera indefinida la ley SB4 en Texas. Israel Morales, Heraldo Media Group. Así las cosas en esta vuelta rapidísima a la información del mundo. Mario, regreso contigo y más adelante nos vemos con otros temas. Muchas gracias, Feli, buen día. Y nos vemos al ratito con más información y precisamente vamos a analizar la suspensión de la ley SB4 contra migrantes en Texas, en Estados Unidos. Y saludo a Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves todo este tema migratorio y lo que sucedió ayer con esta ley? Tremendo, Mario. Como bien sabes, y bueno, pues esto tiene apenas unas horas en donde por el momento y en este momento está suspendida la entrada en vigor de la polémica ley SB4. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en un voto que pues muestra de alguna forma lo dividida que está también la Suprema Corte, fueron 3 votos contra 3 votos, en el sentido de que pues votos de pues jueces muy conservadores, estos magistrados, de alguna forma dan luz verde para que esta ley entre en vigor y pues pone de alguna forma pues al estado de Texas, digamos lo que son las leyes estatales del estado por encima de lo que sería pues la constitución de los Estados Unidos y pues digamos un mandato federal. Entonces, pero inmediatamente esto fue muy interesante, hubo una decisión, una corte del quinto distrito que inmediatamente entró, digamos, pues este recurso de apelación y pone en pausa su entrada en vigor. Entonces, por el momento, la decisión que había sido ya emitida en febrero pasado, donde había una suspensión indefinida para la entrada en vigor de esta ley, pues digamos vuelve a quedar en vigor y bueno, estamos en pausa, ¿no? Esto de alguna forma pues son buenas noticias para México. Su entrada en vigor, pues como bien se menciona, hubiera sido verdaderamente pues el sentido catastrófica, ¿no? De alguna forma entran los migrantes que entren y que crucen por el estado de Texas, serían detenidos, pero no solo eso, esto estos cargos que de pronto, bueno, pues ya es una ofensa criminal cruzar el estado de forma ilegal y de forma, digo, si los migrantes, digamos, no solamente no pueden permanecer en territorio estadounidense, pueden ser deportados. Entonces, esto pues ya era, digamos, un hervidero para hacer crisis, digamos, en materia bilateral, en materia migratoria. Ahora esta suspensión de la aplicación de esta ley SB4 no es definitiva, ¿verdad? Es decir, se puede volver a intentar pues, que se aplique pues, y que funcione y no se diga, además en el contexto electoral en el que los precandidatos o como se les llame ahora a Donald Trump y a Joe Biden, pues tienen como un tema central el asunto de la migración. Es correcto, Mario. Habrá una audiencia virtual el día de hoy en donde pues, de nuevo se va a analizar la entrada en vigor de esta controversial ley. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, bueno, pues el proceso judicial en los Estados Unidos es tremendamente complicado y pues la decisión puede ser en cualquier momento revertida por otra corte que, digamos, vaya a determinar
que esta ley pueda entrar en vigor en cualquier momento. Entonces, digamos, los tiempos de la entrada en vigor de esta ley no son los mejores. Sabemos que en el momento en que arranquen las campañas, ya muy pronto estamos a unos meses de que arranquen, pues México y el tema migratorio van a ocupar la prioridad en la agenda de los dos candidatos. Y bueno, pues vemos ahora al presidente Biden que está tratando de ir a algunos estados, algunos que colindan con México, acaparar un voto hispano que no necesariamente está con el presidente Joe Biden, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. El tema migratorio siempre es un tema ríspido, es un tema complicado y pues es un tema muy profundo y muy difícil de solucionar, Mario. No es algo que ni siquiera esta ley donde el gobernador Greg Abbott, que definitivamente tiene una aversión al tema migrante, pues donde esto va a resolver la entrada de migrantes a los Estados Unidos. Ya. Oye, Ana, te pregunto por último sobre las declaraciones muy polémicas de Donald Trump el sábado pasado respecto del baño de sangre, que dice que los medios sacaron de contexto, que él se refería únicamente al tema de la industria automotriz, que si no gana él las elecciones habría un baño de sangre, pero también estaba hablando de la migración e incluso calificó a algunos migrantes de malas personas, en fin. ¿Qué te parece todo este tema de Donald Trump? Porque además no sé a quién se parece en México hablando de que los medios tergiversan, cambian, editan sus comentarios o lo que quiso decir. Bueno, sabemos perfectamente lo que quiso decir Mario. Yo creo que aquí el riesgo a nivel, sobre todo de lo que puede suceder si el margen entre los dos candidatos digamos, hay que recordar que muchos norteamericanos no ven ni siquiera el hecho de que ellos a la hora de emitir el voto, democráticamente este voto va a resultar en que gane uno de los dos candidatos, ¿no? Entonces, el colegio electoral, que es el que va a decidir finalmente, ¿no? Dependiendo de cuántos votos y cuántos distritos gane cada candidato, es lo que al final va a determinar la elección. Pero ¿qué pasa si vemos una elección muy competida, como es seguramente lo que vamos a ver? Entonces, el baño de sangre, pues está, digamos, alertando un poco a una situación similar a la que vivimos con el asalto al Capitolio cuando el presidente Biden tomó posesión. Entonces, esto sería de alguna forma negar todo lo que fue el proceso electoral. Habría decisiones judiciales también. Yo no sé si tú recuerdas, pero en algún momento, cuando y esto tiene ya mucho, ¿no? Pero el estado de Florida fue un estado muy polémico. Ayer, por cierto, hubo primarias en el estado, Sí. y cuando Al Gore pues fue una elección en aquel entonces con George Bush muy competida y finalmente el colegio le dio la victoria a George Bush. Entonces, pero aquí el tema es que tenemos un candidato que no está dispuesto probablemente a aceptar lo que incluso una corte o lo que incluso el colegio electoral decida. Entonces, esto es lo que es complicado, ¿no? El tema, después podemos hablar de todo lo que serán las declaraciones, ¿no? Hacia México y bueno, pues hay todo el tema arancelario, migratorio, que seguramente sería complicadísimo de nuevo. 4 años que ya vivió México. Entonces, pero a esto se refiere, ¿no? Al hecho de que él, pues, Donald Trump no va a estar muy contento con los resultados si los resultados no le favorecen a él. Ese es el tema. Y entonces, y cómo es su conducir dentro de un espectro legal, sobre todo, ¿no? Que Ujú. pareciera que pues a veces no es que le favorezca, pero parece que él va, digamos, invicto hacia la carrera presidencial. Entonces, vamos a seguir muy de cerca todos estos temas, Mario. Ya. Bueno, pues qué asuntos. Estamos en contacto como siempre, Ana Leroy, y muchas gracias. Muy buenos días. Bonito día, Mario. Gracias. Que estés muy bien. Hasta el próximo miércoles con Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. Vamos.